Te voy a contar exactamente cómo se hizo rico Pedro Sánchez, cómo ascendió al poder y cómo él y las personas que le rodean han acumulado un patrimonio que no tiene ningún sentido si nos basamos en los datos públicos. Pero para entender todo eso hay que empezar por el principio. Y el principio es una noche en Madrid que nadie que la vivió ha olvidado. El 1 de octubre de 2016, en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, se estaba votando si Pedro Sánchez seguía siendo el secretario general de su partido. Y la votación no iba bien para él. Llevaban más de 12 horas encerrados, con gritos, con acusaciones cruzadas, con el ambiente de una guerra civil acelerada, y cuando por fin se contaron los votos, el resultado fue 133 en contra y 107 a favor. Su jefe de gabinete, Juanma Serrano, se acercó a él en cuanto los números estaban claros. Se puso delante para que nadie pudiera leerles los labios y le preguntó qué hacían. Sánchez le contestó: Juanma, nos vamos, no merece la pena. Si lo que quieren es que me vaya, me voy. Semanas después, entregó también su acta de diputado, sin partido, sin escaño y sin sueldo público por primera vez en 12 años. Todo el mundo, en la política española, lo dio por muerto. 19 meses después, Pedro Sánchez era presidente del gobierno de España. Y ahí es donde esta historia se pone realmente interesante. Porque lo que ocurrió desde ese momento en adelante, con su mujer, con su hermano y con el dinero que los rodea, es algo que ningún medio ha contado de principio a fin en un solo sitio. Hasta hoy. Bienvenido a Negocios de Venom. Pedro Sánchez Pérez Castejón nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, y lo primero que hay que entender de su historia es que no es la historia de un chico que salió de la nada, porque la familia en la que creció en el barrio de Tetuán no era una familia de clase media estándar, sino una familia con contactos, con acceso y con el tipo de red de relaciones que en España marca la diferencia entre quien llega y quien no llega. Su padre, Pedro Sánchez Hernández, era un economista que había sido director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música durante el gobierno de Felipe González, lo que significa que el padre del actual presidente ya se movía en los círculos del poder socialista décadas antes de que su hijo llegara a la Moncloa, y que Pedro creció en una casa donde la política, el PSOE y las conexiones institucionales formaban parte del paisaje cotidiano. Estudió en el Colegio Santa Cristina de Chamartín, un centro privado de orientación religiosa que en aquella época albergaba parte de la élite madrileña, y después en el Instituto Ramiro de Maeztu, donde coincidió en las aulas con la que hoy es la reina Leticia, y donde jugó en la cantera del Club de Baloncesto Estudiantes hasta los 21 años gracias a su altura de 1,90 m. Se licenció en Ciencias Económicas en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, un centro privado adscrito a la Complutense, y de ahí dio el salto a Bruselas para hacer un máster en Economía en la Universidad Libre de Bruselas. Y aquí está el primer detalle que merece atención. Llegó a Bruselas gracias a una beca que le consiguió el eurodiputado socialista Enrique Barón, lo que significa que esta oportunidad le vino por la red de contactos que tenía su familia. Pero lo verdaderamente curioso no es cómo llegó a Bruselas, es lo que encontró cuando llegó, y quién le abrió la siguiente puerta en su meteórico ascenso. Cuando Sánchez terminó su máster en Bruselas, con 25 años y sin más experiencia laboral que los estudios, consiguió trabajo en el gabinete del alto representante de la Comunidad Internacional en Bosnia, Carlos Westendorp, el diplomático español encargado de supervisar los acuerdos de paz de Dayton en plena posguerra de Yugoslavia, y eso en el currículum de alguien de 25 años recién salido de la universidad suena impresionante hasta que uno pregunta cómo llegó hasta allí. Y la respuesta es la misma que para Bruselas. La red socialista que heredó de su padre le abrió esa puerta antes de que tuviera que llamar. Después de Bosnia, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo para la socialista Bárbara Dürkop. Empezó a colaborar con el equipo de Rodríguez Zapatero y fue construyendo de manera silenciosa una agenda de contactos que en el Madrid político de principios de los 2000 equivalía a un seguro de vida profesional, porque en España la carrera política no se construye sobre los méritos, sino sobre a quién conoces y quién confía en ti cuando llegue el momento de repartir. Y ojo, esto no solamente sucede en el PSOE y con Pedro Sánchez, pasa con todos los partidos y todos los colores. Más tarde, en 2003, se presentó por primera vez a las listas municipales del PSOE en Madrid, sin conseguir acta de concejal, pero un año después, tras la renuncia de dos compañeros, se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde acumuló visibilidad y rodaje institucional durante 5 años, hasta que en 2009 llegó al Congreso de los Diputados ocupando el escaño vacante de Pedro Solbes. Hasta aquí, la historia de un político que sube peldaños apoyándose en la red correcta, que es algo perfectamente normal y que, como te digo, ocurre en todos los partidos. Pero hay un periodo de su vida, entre 2011 y 2013, que muy poca gente conoce en detalle y que plantea preguntas de las que muy poca gente tiene la respuesta. Y es que entre 2011 y 2013, Pedro Sánchez atravesó lo que él mismo ha descrito como sus años más difíciles. Porque tras quedarse fuera del Congreso en las elecciones de noviembre de 2011, cuando
cuando el PSOE de Zapatero se hundió ante el PP de Rajoy, se encontró sin escaño y tuvo que buscarse la vida fuera de la política institucional, por primera vez en años. Lo que hizo en ese periodo es una mezcla de cosas que están documentadas y cosas que no lo están del todo. Trabajó como profesor asociado en la Universidad Camilo José Cela, impartiendo clases de estructura económica, con un sueldo de 15 o 20.000 euros anuales. Sí, eso es lo que cobran los asociados en las universidades privadas españolas. Además, Sánchez hizo labores de asesoría para la Ejecutiva Federal del PSOE, trabajó en la OCU y realizó consultoría para empresas extranjeras cuyos nombres nunca ha detallado en ninguna declaración pública. Y en noviembre de 2012 presentó su tesis doctoral en la universidad, hablando sobre innovaciones de la diplomacia económica española, que obtuvo la calificación de cum laude y que en 2018, cuando ya era presidente, se convirtió en el centro de una polémica que sacudió su mandato durante semanas, cuando varios académicos señalaron párrafos que coincidían con textos de otros autores sin la atribución correspondiente, y que sus adversarios políticos llevaron a todos los medios bajo la palabra plagio. La universidad nunca le retiró el título. Sánchez nunca reconoció ninguna irregularidad, y el asunto se fue diluyendo entre otras crisis, pero dejó una pregunta que en el mundo académico sigue sin respuesta definitiva: ¿cómo se elabora una tesis doctoral mientras se trabaja como consultor, como asesor de partido y como profesor asociado al mismo tiempo? Y además se obtiene cum laude. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que en enero de 2013 volvió al Congreso de los Diputados, ocupando el escaño vacante de Cristina Narbona, y que desde ese momento su carrera se aceleró de una manera que muy poca gente tenía en sus quinielas políticas, porque lo que hizo a continuación nadie lo vio venir. Resulta que en julio de 2014, tras la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, después de los malos resultados del PSOE en las europeas, Pedro Sánchez se presentó a las primarias de la Secretaría General y las ganó frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, convirtiéndose en el líder del principal partido de la oposición española, con solo 42 años y con una trayectoria que muchos en el partido consideraban insuficiente para el cargo, lo que generó desde el primer día una tensión interna que tardaría 2 años en explotar, de la manera que te contaba al principio. Pero con la Secretaría General llegó algo que en la historia de Sánchez es un punto de inflexión económica en su vida: el acceso a los recursos del partido, el sueldo de alto cargo del PSOE que ronda los 70 u 80.000 euros anuales, los gastos de representación, los viajes, la estructura de personal, todo el aparato material que acompaña a quien dirige una organización con centenares de empleados y presencia en todo el territorio nacional. Fue candidato a presidente en las elecciones de diciembre de 2015 y en las de junio de 2016, sin conseguir en ninguno de los dos casos los apoyos necesarios para ser investido, y protagonizó el famoso no es no con el que se negó a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, una posición que le costó el apoyo de los varones, pero que le granjeó el fervor de las bases, porque en política el fracaso gestionado de la manera correcta puede convertirse en el mejor activo para la siguiente ronda. Y entonces llegó la noche del 1 de octubre de 2016, que ya conoces: la derrota en el Comité Federal, la frase a Juanma Serrano, la renuncia al escaño, el fin de todo. O eso parecía, porque lo que Sánchez hizo en los meses siguientes es una de las jugadas políticas más sorprendentes que ha producido la democracia española, y que además cambió su vida en cuanto a dinero se refiere de una forma inimaginable. Después de entregar su acta de diputado, Sánchez se quedó literalmente sin nada, sin cargo, sin sueldo público, sin escaño, y en ese momento tomó una decisión que sus adversarios interpretaron como un gesto de desesperación, y que resultó ser la jugada más brillante de toda su carrera: recorrer España en un Mercedes negro, visitando agrupaciones locales del PES, OE, escuchando a la militancia de base y construyendo de manera artesanal el apoyo que el aparato del partido le negaba. Las imágenes de esos meses son llamativas: el exsecretario general viajando por carreteras secundarias para hablar con 50 militantes en un local de pueblo sin cargo que le pagara el hotel, construyendo desde ese punto cero una campaña de primarias que nadie en el establishment político español creía que pudiera ganar, mientras Susana Díaz contaba con el apoyo de todos los varones, de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Y así fue como el 21 de mayo de 2017, con el 50% de los votos, Sánchez ganó las primarias y recuperó la Secretaría General del PSOE, en una victoria que sus propios colaboradores describen como la mayor sorpresa política que vivieron en sus carreras, y que en la sede de Ferraz, a medianoche, provocó escenas de euforia que nadie que las vivió ha olvidado. El hombre que los varones habían enterrado vivo acababa de volver de entre los muertos, y 13 meses después, el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy que prosperó por 180 votos a favor y 169 en contra, convirtiéndose en presidente del gobierno sin haber ganado unas elecciones generales, en la primera moción de censura exitosa de la historia democrática española. Ya era presidente, ya tenía el poder. Y ahora viene la parte del vídeo que más te va a interesar, porque lo que ocurrió con el dinero desde ese momento en adelante
es lo que justifica que estemos contando esta historia aquí. El sueldo de Pedro Sánchez como presidente del gobierno está fijado en 90.010 euros anuales por los presupuestos generales del Estado, algo más de 7.500 euros al mes, y su patrimonio declarado incluye 2 viviendas y 2 plazas de garaje en Madrid, algo menos de 20.000 euros en 2 cuentas corrientes, 105.000 en un plan de pensiones y 81.000 en un fondo de inversión, que es el patrimonio de alguien que ha vivido siempre del sueldo público y que a primera vista no levanta sospechas. Además del sueldo, declaró ingresos por alquiler de inmuebles de algo más de 12.000 euros anuales, 360 euros en dividendos de acciones y 42.000 euros en derechos de autor por su libro Manual de Resistencia, publicado en 2019, cantidad que según él mismo explicó donó en su totalidad, una vez pagados los impuestos, a una organización no gubernamental llamada Obra Social NUR. Estos son los números oficiales, los que están en el registro del Congreso, los que cualquiera puede consultar, y sobre el papel cuentan la historia de un político que ha acumulado un patrimonio modesto para alguien que ha ocupado los más altos cargos del Estado durante más de una década. Pero el negocio del poder nunca funciona exclusivamente por los canales oficiales, y lo que ocurrió en el entorno inmediato de Sánchez mientras él ocupaba la Moncloa es una historia completamente diferente que los tribunales españoles llevan meses intentando desenredar, y que empieza con su mujer y algunas cosas que no cuadran. Begoña Gómez Fernández es la mujer de Pedro Sánchez desde 2006, especialista en fundraising, es decir, en captación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, y durante los primeros años como pareja del presidente pasó más o menos desapercibida para el gran público, hasta que en 2020 empezó a codirigir junto al empresario Juan Carlos Barrabés la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, que es el origen de la investigación judicial que desde abril de 2024 ha convertido su nombre en uno de los más pronunciados en los juzgados españoles. Lo que investiga el juez Juan Carlos Peinado es si Begoña Gómez presuntamente utilizó su posición como esposa del presidente del gobierno para favorecer a empresas vinculadas a Barrabés en licitaciones públicas, firmando cartas de recomendación a favor de sus compañías que habrían obtenido contratos públicos por un valor superior a 10 millones de euros a través de la entidad pública. Red Punto es en lo que la acusación describe como un presunto esquema de tráfico de influencias en el que la mujer del presidente habría actuado como nexo entre el dinero público y el interés privado. La investigación se amplió para incluir presuntos delitos de intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Este último relacionado con Cristina Álvarez, asesora de Moncloa contratada con dinero público que, según los investigadores, habría dedicado parte de su jornada laboral a realizar gestiones privadas para Begoña Gómez, tanto en sus negocios como en la gestión de la cátedra. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa en varias ocasiones, argumentando que no hay pruebas suficientes, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la continuación de la investigación, y el juez Peinado ha avanzado hasta proponer que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por la pieza de malversación, con una acusación popular que solicita 24 años de prisión. Todo esto mientras Pedro Sánchez seguía en la Moncloa. Y la respuesta de Sánchez al estallido del caso fue anunciar que se tomaba 5 días para reflexionar si continuaba en el cargo. Un gesto que terminó con él anunciando que seguía con más fuerza que nunca, y con un juicio pendiente para la persona que comparte su vida y su mesa en la residencia oficial de la presidencia del gobierno español. Pero si crees que el caso de Begoña es el más llamativo de todo lo que rodea a Sánchez, espera a escuchar la historia de su hermano, porque lo que ocurrió con David Sánchez tiene una cronología que es muy difícil de explicar. David Sánchez Pérez Castejón, conocido en el mundo de la música clásica como David Azagra, es director de orquesta con una trayectoria formativa extraordinaria, que incluyó estudios en el Conservatorio Estatal de Rimsky-Korsakov de San Petersburgo y trabajo en teatros de ópera rusos durante años, y nadie discute que tiene talento y formación en su campo. Lo que la investigación judicial cuestiona no es si David Sánchez sabe lo que hace, sino cómo consiguió el cargo que lo convirtió en funcionario público de la Diputación de Badajoz. El 29 de junio de 2017, 11 días después de que su hermano Pedro tomara posesión como secretario general del PSOE nacional, la Diputación de Badajoz, gobernada por el socialista Miguel Ángel Gallardo, firmó el documento de propuesta de contratación de David Sánchez para un cargo de nueva creación, creado específicamente para él, con un sueldo que rondaría los 50.000 euros anuales, y la justificación del acta de selección incluía una frase que la jueza instructora del caso ha señalado como especialmente llamativa. Sobre todo, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista le hacen el candidato más idóneo para desempeñar el referido puesto. Hay un detalle en esa frase que la jueza Beatriz Viedma del juzgado de Badajoz ha subrayado en sus autos. La UCO de la Guardia Civil encontró indicios de que David Sánchez, presuntamente, ya estaba buscando alojamiento en Badajoz antes de realizar la entrevista para el puesto. Lo que si se confirma significa que sabía que iba a conseguir el cargo antes de que el proceso de selección hubiera concluido. En 2022, el cargo fue transformado en otro de mayor rango y mejor retribuido, denominado jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Y esa transformación se hizo sin abrir ningún concurso público que permitiera a otros candidatos competir por la plaza. La Diputación de Badajoz comunicó al tribunal que David Sánchez cobró en esa institución un total de 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, cuando presentó su renuncia, aunque siguió cobrando el sueldo durante meses adicionales, gracias a una baja médica solicitada antes
antes de dimitir. Y entonces llega el número que hace que todo esto sea todavía más difícil de procesar. En su declaración de patrimonio de 2023, David Sánchez declaró tener 1.400.000 euros en acciones de BBVA, lo que para alguien con un sueldo de 55.000 euros anuales como empleado público en Badajoz necesita una explicación. Y la explicación que han ofrecido sus abogados es que el dinero proviene de donaciones del padre, aunque la agencia tributaria reconoció en un informe que no ha investigado los pagos realizados con una tarjeta vinculada a la cuenta del padre, que David usaba para realizar compras y retiradas de efectivo. El proceso judicial continúa abierto. La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento. La Audiencia Provincial de Badajoz ha respaldado la continuación de la instrucción. Y mientras tanto, la pregunta que flota sobre toda esta historia sigue sin respuesta oficial. ¿De dónde sale ese patrimonio? ¿Cómo es posible que el hermano de Sánchez tenga más de 1 millón de euros en patrimonio? Pero el caso de Begoña y el de David son solo dos piezas de un puzzle mucho más grande que rodea al gobierno de Pedro Sánchez, porque hay un tercer frente que en términos de dinero y de corrupción documentada que los supera a los dos, y ese frente tiene nombre propio, el caso Koldo, o como lo llaman en los tribunales, el caso Mascarilla. Para entenderlo hay que conocer a dos personas. La primera es José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes de Sánchez desde 2018 hasta 2021 y además secretario de organización del PSOE, lo que lo convertía en el hombre más poderoso del partido después del propio presidente. Era el que controlaba los hilos internos, los cargos, los enchufes y la maquinaria orgánica del socialismo español. La segunda es Koldo García, su asesor personal, el hombre que hacía de intermediario entre Ábalos y el mundo exterior, y que según los investigadores era el ejecutor de todo lo que el ministro no quería firmar con su nombre. Lo que la UCO de la Guardia Civil destapó en 2024 fue que durante la pandemia de 2020, cuando España necesitaba mascarillas con urgencia y el dinero público fluía sin los controles habituales, porque no había tiempo para cumplir los procedimientos normales, Ábalos y Koldo presuntamente montaron un esquema para adjudicar contratos millonarios a cambio de comisiones en negro, utilizando como intermediario a un empresario llamado Víctor de Aldama, que tenía acceso directo al ministerio gracias a su relación con Koldo. Los números son los siguientes: entes dependientes del Ministerio de Transportes, concretamente Puertos del Estado y Adif, adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas, que según la investigación eran defectuosas. Y de esa operación, Aldama presuntamente se llevó comisiones ilegales de 3.700.000 euros, que canalizó a Ábalos y a Koldo a través de pagos en negro, regalos y favores políticos, incluyendo 10.000 euros mensuales que según la acusación Aldama entregaba de manera regular a cambio de que los contratos siguieran llegando. Pero lo que hace que este caso sea especialmente cinematográfico son los detalles que fueron saliendo durante el juicio oral en el Tribunal Supremo en abril de 2026, porque la corrupción en abstracto es un concepto, pero la corrupción con detalles concretos es otra cosa. Los investigadores encontraron que Aldama pagaba el alquiler del piso de la expareja de Ábalos, que en otro inmueble vinculado a la trama aparecieron señoritas, término que el propio Aldama usó en su declaración judicial para no llamarlas de otra manera, que Ábalos recibió un chalet como agradecimiento por su gestión, y que los pagos en efectivo dentro de la trama se hacían en lo que los investigadores llamaron chistorras, que era el nombre en clave para los billetes de 500 euros envueltos en fajos, cuya procedencia, según declaró el propio exgerente del PSOE en el juicio, no era la caja del partido. En noviembre de 2025, el juez envió a Ábalos y a Koldo a prisión provisional al apreciar riesgo extremo de fuga, y en abril de 2026, cuando comenzó el juicio oral en el Supremo, los dos llegaban al tribunal esposados en furgón policial, comían bocadillos durante los recesos y volvían a prisión al terminar cada sesión, mientras Aldama, que había decidido colaborar con la justicia para reducir su condena, entraba por su propio pie acompañado de un asesor y pasaba las horas mirando el móvil sin cruzar palabra con los que hasta hacía poco eran sus socios. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo. Sánchez no está imputado en el caso Koldo, pero su nombre aparece en los autos. Y eso, en términos de este canal, es un dato que no se puede ignorar. ¿Quién sabe si Sánchez también sacaba algún rédito? Al fin y al cabo, su número 2 y 3 estaban hasta el cuello. Pero si crees que ya has visto todo lo que hay que ver sobre el dinero que rodea a la familia Sánchez, espera, porque lo del hermano tiene un capítulo más que nadie ha contado tan claro como te lo voy a contar ahora. Volvamos a David Sánchez, porque cuando decimos que declaró un patrimonio de más de 1 millón de euros con un sueldo de 55.000 en Badajoz, hay una pregunta que no puede quedarse sin respuesta. ¿De dónde salió ese dinero exactamente? La explicación oficial, la que dieron sus abogados y que Hacienda no investigó de manera exhaustiva, es que el dinero viene principalmente de su padre, Pedro Sánchez Fernández, que es empresario y tiene una fábrica de embalaje industrial en Madrid que fundó hace décadas y que alquiló en junio de 2018, exactamente el mismo mes en que su hijo mayor se convirtió en presidente del gobierno.
Esa coincidencia de fechas no implica nada por sí sola, pero es el tipo de coincidencia que en una investigación judicial se anota. Lo que sí está documentado en el expediente judicial es que el padre de Pedro Sánchez realizó una donación de 240.000 euros a su hijo David el 18 de enero de 2023 mediante transferencia bancaria. Ese dinero, según la investigación, lo destinó David en cuestión de días a la compra de un palacete en Elvas, Portugal, donde el hermano del presidente ya residía fiscalmente desde 2021, a pesar de estar trabajando supuestamente en Badajoz. Además, según los correos volcados por la UCO en los servidores de la Diputación, Hacienda le asesoró de manera personalizada sobre cómo debía tributar al cambiar su residencia fiscal a Portugal, algo que los inspectores consultados por la prensa calificaron de totalmente anómalo, ya que Hacienda suele perseguir a los que se van para pagar menos impuestos y no ayudarles a hacerlo. Pero ahora hablaremos un poco más sobre eso. El palacete de Elvas tiene más de 500 metros cuadrados, 2 plantas, jardines, 7 dormitorios y 2 cocinas, y fue comprado a precio reducido porque necesitaba reformas importantes, pero sigue siendo un inmueble de ese tamaño en Portugal, adquirido con el dinero de una donación del padre, que a su vez no tiene suficientemente aclarado de dónde le venía ese dinero para poder donarlo. Pero el detalle más llamativo de toda la investigación patrimonial de David Sánchez no es el palacete, sino algo que pasó en 2021, cuando David volvió de Tailandia y utilizó una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta corriente de su padre para realizar pagos por valor de 69.000 euros y retiradas en efectivo en lo que los fiscalistas consultados por Voz Populi describieron como un funcionamiento parecido al de las tarjetas Black de Caja Madrid, una cuenta del padre en la que el hijo figura como autorizado para gastar y sacar dinero, sin que nadie haya pedido que se explique de dónde venía ese dinero ni qué pagos concretos se hicieron con él. La agencia tributaria reconoció en su informe a la jueza que no había investigado esas operaciones, algo muy extraño, y que seguro habría sido investigado si esas personas no fueran hermano y padre del presidente del gobierno. Normal, con todo este panorama, que haya gente en España que no quiera pagar impuestos. Y normal también que gente como el tiktoker CryptoSpain se hicieran millonarios prometiéndole a la gente que les ayudarían a dejar de pagarlos. Eso sí, lo que nadie esperaba es que Luis, como así se llamaba en realidad CryptoSpain, acabaría estafando a más de 3.000 familias que confiaron en él. ¿Quieres saber cómo lo hizo y cómo acabó en la cárcel? Te lo cuento en este video que sale en pantalla y que te dejo también en el comentario fijado.